Le damos la bienvenida a nuestra querida Lía, ¿verdad? Siempre es un gozo, es una bendición tenerla aquí entre nosotros. Nos gozamos de mirar juventud que busca a nuestro Dios y que Dios use sus labios para la gloria del Señor. Bendecida Lía, bienvenida a nuestro grupo. Gracias. Hello, Por favor, pareciera que ellos saben que va a empezar la hello, reunión y entonces empiezan a dar hello. Ajá. gracias y bendiciones a todas. Estoy más que feliz, más que contenta de estar con ustedes. Yo sé que no siempre estoy por aquí, pero todavía las veo, las oigo cuando estoy en la casa y me encanta siempre poder no solamente traerles las palabras, pero ser yo misma tocada y edificada mi vida leyendo la palabra y preparándola para hoy. Pero voy a empezar hablando de algo que creo que ya ustedes lo saben de una manera u otra, pero siempre yo creo que es bueno cuando Dios nos recuerda de las cosas que ya supuestamente las sabemos, ¿verdad? Pero voy a empezar hablando de la diferencia entre el ruido y la música. Ahorita mismo lo que ustedes oyeron fue un ruido de parte de mis perritos. Aquí fue un ruido y el ruido, ¿verdad? Y la música, los dos son una serie de sonidos, ¿verdad? Pero el ruido es disperso, es a veces inesperado, carece de orden, de la intención y por lo tanto molesta. Molesta, distrae, incomoda. El ruido es medio raro de repente y no satisface el oído, ¿verdad? Y la música, por el otro lado, es formada por sonidos específicos, es ordenada, tiene intención. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el ruido o la bulla y la música? La diferencia es el ritmo, ¿verdad? No es lo mismo oír, tú sabes, muchas cosas a la misma vez que oír un ritmo intencional, ¿verdad? Combinado con líricas, ¿verdad? Y con instrumentos, la música, ¿verdad? Y el ritmo da arte y belleza a nuestras vidas. Y de eso quiero hablar hoy, ¿verdad? De el ritmo y de la importancia del ritmo y la consistencia y la intencionalidad en la vida de nosotras como creyentes. Porque, como les dije, el ritmo convierte el ruido o la bulla en música, convierte un sonido en arte y de la misma manera puede convertir nuestro desorden o nuestras vidas desordenadas, caóticas, y nos puede traer orden y propósito. Ahora, yo sé que aquí todas somos de diferentes lugares, pero de verdad que no hay cultura, ¿verdad?, en el mundo que entienda la importancia del ritmo como los judíos. Los judíos son los expertos en el ritmo, ¿verdad? Ellos tienen ciclos diarios, ¿verdad? De oración, de adoración, de leer las escrituras. Tienen ritmos semanales del Shabbat, no sé si conocen de eso, pero es el sábado, ¿verdad? El tiempo de descanso todas las semanas. Lo toman muy en serio. Hasta tienen ritmos mensuales y anuales, los festivales, las fiestas que son dedicadas a recordar lo que ha hecho el Señor en nuestras vidas, ¿verdad? Como la Pascua o para nosotros que somos cristianos tenemos las Navidades también. Pero el pueblo judío, a través de la ayuda de Dios, ¿verdad? Ha comprendido la importancia de tener ritmo tanto en la vida exterior como en la vida interior, ¿verdad? Y ahorita vamos a hablar de las dos cosas, pero voy a empezar hablando de lo externo. Y como dije, todas somos de diferentes lugares y eso es lo que me encanta de este grupo, que hay tantas culturas, tantas diferentes mujeres de diferentes lados y diferentes vidas, pero yo sé que todas aquí entendemos lo rápido que pasa el tiempo, lo rápido que se nos va el día, especialmente para aquellas que viven aquí no en Miami, pero en los Estados Unidos. Entendemos que el tiempo se va así. Un momento estás haciendo una cosa, al otro momento estás haciendo otra, vas del trabajo a recoger a los niños, de los niños a ir al banco, del banco al supermercado, del supermercado a hacer lo otro, y cuando ves, eran las 9 de la mañana, ahora son las 12 de la noche, se me fue el día por completo, ¿verdad? Y
cuando vivimos en esa locura, en ese desorden, en pasar de cosa a cosa, nos olvidamos de eso, de tener ese ritmo, de tener esa consistencia, ¿verdad? Y no hacemos el tiempo, no dedicamos el tiempo para estar con Dios, para orar, para alabar, para leer las escrituras. ¿Y qué produce eso en nuestras vidas? Eso produce una ansiedad, un estrés, puede producir miedo, confusión, ¿verdad? Nos saca del ritmo que Dios ha mandado para nuestras vidas, ¿verdad? Nos, nos separa de Él y cuando estamos separados de Él, ya todas sabemos lo que pasa, ¿verdad? No tengo que contarles. La separación entre Dios y el hombre es lo que causa todo pecado, ¿verdad? Porque al estar lejos de Él, se nos olvida los mandamientos que Él nos ha dado en nuestras vidas, y no solo los mandamientos, pero las promesas que Él ha puesto sobre nuestras vidas. Amén. Y eso es algo que me ha tocado mucho en mi vida, porque es como medio, hay como una ironía, ¿verdad? En que yo sea la que estoy dando esta prédica, porque para las que me conocen aquí, que son mis padres y Nicole, que se reúne conmigo todas las semanas, sabe que yo soy una persona que se me olvidan las cosas, vivo distraída y desordenada. Entonces, yo sé que es algo que Dios está trabajando en mí, que es algo que necesito reconocer. No es solamente algo que se los digo, pero algo que yo experimento todos los días. Porque es difícil vivir en una vida de caos, vivir en una vida de incertidumbre, sin coherencia, sin certeza, sin intencionalidad. Y entonces nuestras vidas pierden control y pierden propósito. Pero ¿cuál es la diferencia, verdad, entre una vida como creyente que tiene paz, que tiene gozo, y una vida de una persona fuera de los caminos de Dios que vive ansioso o desordenado o con miedo o sin paz? ¿Verdad? ¿Cuál es la diferencia entre mi vida y la vida de otra persona? La diferencia debería de ser ese momento en la mañana cuando tomo la oportunidad de orar, de hablar con el Señor intencionalmente, no solo por rutina, no por cosa que aprendí desde chiquita, ¿verdad? Pero verdaderamente reconocer la necesidad en mi vida de tomar un momento al principio del día, al final y en el medio, de tener una conversación con Dios, de buscar su guianza, de buscar su palabra en mi vida, ¿verdad? Es la diferencia entre mí y otro puede ser ese momento de adoración, de dar gracias por lo que tengo y por lo que no tengo todavía, por las cosas que son buenas que vienen por accidente y las cosas malas que vienen hacia mi vida también, porque sabemos que Dios las usa para bien. La diferencia debería de ser el momento de leer las escrituras, de conectarme con Él, de aprender más de quién es, ¿verdad? Nosotros no tenemos las mismas expectativas a veces que tenemos con las personas que tenemos con Dios, ¿verdad? Porque como Él es Dios y misterioso, y como no lo vemos físicamente, a veces se nos olvida que deberíamos de tratar nuestra relación con Dios de la misma manera que tratamos las relaciones que tenemos con otras personas. ¿Cómo yo puedo esperar que mi relación con Dios crezca, ¿verdad? Que yo crezca en Él si no le presto atención o no hago el tiempo para hablar con Él, para conectarme con Él, para conocerlo a Él, para esperar oír su voz en mi vida? Es imposible, ¿verdad? Y a veces yo creo que nosotros, como les dije en el principio, sabemos estas cosas. Yo no sé cuánto tiempo todas las que estamos aquí han estado en el evangelio o han sido cristianas, ¿verdad? Pero por lo menos yo toda mi vida, supuestamente, toda mi vida he ido a la iglesia, toda mi vida he crecido con padres cristianos, leyendo la Biblia, orando, adorando. Todo eso es costumbre en mi vida también. No solamente lo que quiero hacer, pero lo que me acostumbré a hacer desde chiquita. Y entonces, a veces en, en esa rutina, se me olvida el propósito de por qué hago las cosas, ¿verdad? Y es fácil um, perder el punto, ¿verdad? Fácil perder la meta
en ese sentido, ¿me entienden? No sé si me doy a entender, a veces me confundo hasta yo Amén, misma, amén. pero les voy a pedir que vayamos a Levítico 23, 3 al 9. Voy a leer, no sé si ustedes les doy un minuto para que lo encuentren, pero, ay, perdón que les di el número incorrecto por completo. Quería ir a, no, estoy bien. Ay, perdón. Cuando estoy en la computadora todo se me pierde. Pero vamos a ir a Levíticos 23 y vamos a leer del 3 al 9. Dice, 6 días se trabajaba, mas el séptimo día será de reposo. Santa convocación, ningún trabajo haréis. Día de reposo es de Jehová. Entonces lo que estamos leyendo aquí son las instrucciones de Dios hacia el pueblo de Israel cuando ellos están en el desierto y lo que van a hacer no solamente mientras están ahí, pero preparándolos por lo que van a ver cuando lleguen a la tierra prometida. Entonces él dice, 6 días trabajará, pero el 7 es de reposo, ¿verdad? Para Jehová, en donde quiera que habitéis, ¿verdad? Dice, estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas, las cuales convocaréis en sus tiempos. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las dos tardes, Pascua es de Jehová. O sea, Dios es muy específico en este versículo. No dijo una vez cada año o una vez al mes o tal vez un día por allá o en un par de años lo harás. Nos dijo que si son 6 días en la semana, el 7 va a ser el día de reposo. Y si vamos a celebrar la Pascua de Dios, va a ser en el primer mes, a los 14 días entre las dos tardes, ¿verdad? Dios no da instrucciones cualquiera, son muy específicas. ¿Por qué Dios da instrucciones tan específicas para el pueblo? ¿Por qué Él exige que celebren fiestas? ¿Verdad? A veces se nos olvida la importancia, ¿verdad? De las fiestas, de los eventos, de los días que Dios pone en el calendario, porque parecen una cosa más, ¿verdad? O porque tal vez el mundo nos ha convencido que no son tan importantes. Por lo menos aquí en los Estados Unidos, Easter es que el día del conejito y de los huevitos, ¿verdad? Que todos los niños van y buscan los huevitos y se nos olvida a veces que la Pascua de Jehová es un día que Dios escogió específico por razones específicas para recordarnos de lo que Él hizo ese día en Egipto, ¿verdad? Y entonces sabemos que Dios hace estas cosas con una intención, con un propósito, ¿verdad? Primero, como recuerdo. Segundo, para ayudar y para edificar la comunidad que tenemos, la comunidad que Él nos da. Tercero, para darnos un legado en nuestra familia y en nuestra comunidad. Y cuarto, para mantener ese ritmo, ¿verdad? Y lo primero que dije era como recuerdo, ¿verdad? ¿Por qué Dios insiste en recordarnos todo el tiempo? ¿Verdad? Por lo menos cosas como la Pascua o como las Navidades las celebramos todos los años. ¿Aquí alguna se ha olvidado qué pasó el día de la Pascua o por qué celebramos la Pascua? No, no creo. No creo que se les haya olvidado, ni por qué celebramos las Navidades. Especialmente cuando vivimos en esa vida de creyente, es muy raro que se nos vaya a olvidar, ¿verdad? Entonces, ¿por qué Dios exige en recordarnos todos los años? ¿Por qué hacemos la misma cosa todos los años, la misma rutina? ¿Por qué celebramos de la misma manera? Todos nos sentamos en la mesa, todos hablamos de las mismas cosas. Se vuelve a repetir año tras año. ¿Por qué Dios hace esto? Porque Dios sabe que si Él no hace ese recuerdo, si Él no dedica ese tiempo, que aunque nosotros digamos, eso no se me olvida, ¿verdad? Que sí se nos olvida. Somos humanos, se nos olvidan las cosas y tal vez no es que necesariamente que no las sabemos, pero no las ponemos en acción, ¿verdad? Y vamos a ir rapidito a Números 11 del 5 al 6. No sé si me quieren hacer así cuando lo tengan. Sí, ok. Bueno, el Números 11, 5 al 6, estamos leyendo que Dios, ¿verdad? Está dando... está viendo que los israelitas están, se me fue la palabra, complaining. ¿Qué? ¿Qué es eso?
Se quejan. Se están quejando, los israelitas se están quejando y al ver que se están quejando, Dios manda fuego hacia la nación. Y entonces los israelitas ven la situación en cual están y dicen en el 5 y el 6, dice, nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde y los pepinos, los melones, los pueros, las cebollas, los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues si no esta maná ven nuestros ojos, ¿verdad? Entonces, ¿qué están diciendo? Están literalmente, estas son un grupo de personas que están en el medio del desierto. ¿Ok? ¿Se imagina usted ahorita estar en el medio del desierto sin nada alrededor? No un McDonald's, no un restaurante, no hay nada que hacer ahí, no hay un mall por ahí para parar y ver un ratito. Están en el medio del desierto y está cayendo comida del cielo. Eso es algo impresionante. Yo no sé si usted se pone a pensar, estas personas están quejándose de que la comida del cielo no está muy buena. Hay comida que está bajando del cielo, se pierden el punto por completo, ¿verdad? La comida literalmente está cayendo del cielo. Son un grupo de personas que acaban de caminar a través de un mar que se abrió. ¿Y qué los espera al otro lado? Un pilar de fuego que los guía por todos lados. ¿Tú sabes qué es estar, ver eso físicamente? No es un cuento cualquiera, no es una historia, es algo que vieron, ¿verdad? Si yo ahorita voy afuera y veo que cae fuego del cielo y que me habla y que me guía y que me dice dónde ir, yo me muero. No, no hay otra manera de ponerlo, eso me mata a mí, el susto me mata. Pero es una nación que estando en el desierto, sabiendo lo que Dios hace, estando en su presencia, no estamos hablando solamente de lo espiritual, pero físicamente en la presencia de Jehová, se quejan. ¿Por qué? Porque se les olvida lo que Dios ha hecho por ellos. ¿Y qué dicen? Debería de ir a Egipto, si allí me daban pescado. Yo tenía pescado en Egipto, tenía carne en Egipto, no tenía que comer este maná. Qué locura, ¿verdad? Y nosotros lo decimos, ay, qué locura, nunca, yo nunca haría eso, ¿verdad? Si cae comida del cielo, yo nunca diría algo así. Pero no es verdad, porque todos los días Dios nos bendice, todos los días estamos en su presencia, todos los días Él nos da una razón por vivir, una razón por seguir adelante y se nos olvida lo largo que Dios nos ha traído, ¿verdad? Cuánto Él nos ha ayudado, cuánto su mano Él ha estado en nuestras vidas moviendo y ayudándonos de tantas maneras, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Cuando nos olvidamos de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, es cuando nosotros empezamos a olvidar quién nos salvó, quién es el que se merece la gloria, quién es el que se merece la honra, ¿verdad? Se nos olvida adorar, se nos olvida darle esa honra a Dios. Un poco después de esto, vemos que la nación de Israel empieza a crear ídolos, estando Moisés en la montaña. No como que él desapareció por un gran tiempo, se fue por mucho tiempo, se les olvidó lo que pasa. Literalmente acaban de salir de la esclavitud y ya están pensando en que debería de volver. Es como a veces, yo no sé si aquí la gran mayoría somos mujeres, no todos, pero Aquí está es la como hija de cuando Rosita. tienes la amiga, ¿verdad? Que dice, ay, yo sería feliz si estuviera con el exnovio, She's like ¿verdad? 20, 21. 20 or 21. Yo sería feliz ¿Eh? si estuviera No, casada, si 21. tuviera esposo, me hubiera casado con él, tuviera hijos, tuviera casa, tuviera algo que hacer, ¿verdad? Pero se les olvida que por algo lo votaron, y no por feo, por malo a veces, ¿verdad? Y entonces vemos que cuando salimos de la situación es tan fácil olvidar que experimentamos, ¿verdad? Lo malo que experimentamos. Se nos olvida, sí. Se nos olvida, salimos de Egipto y de repente estamos en el medio del desierto y decimos, ay, estaba mejor en Egipto, pero si éramos esclavos en Egipto, no había libertad en Egipto, por lo menos en el desierto eran libres, bajo la autoridad del Señor, siguiendo ese fuego, o sea, con acceso directo a su presencia, y aún así se quejaban.
Y nosotros somos así todo el tiempo, ¿no? Yo antes leía Éxodo y no digo, no voy a ni decir antes, hasta este día yo me quedo trabada en Éxodo. En cuanto llego al libro de Éxodo, lo leo 1000 veces y nunca salgo de ahí. Estoy como la gente dando vueltas en el desierto 40 años, esa soy yo. Pero cada vez que yo llego a esa parte de Éxodo, yo digo, ay, pero ¿cómo podrían, estando en la misma presencia de Dios, quejarse tanto, tener tantas cosas por decir, luchar tanto contra la voluntad de Dios, ser tan rebelde? Pero la realidad es que yo lo hago todos los días. Usted lo hace todos los días. Nosotros no somos perfectos. Está en nuestra humanidad siempre olvidar de a dónde salimos, ¿verdad? Olvidar lo bueno que ha sido Dios. Y entonces Dios pone estos momentos específicos, nos exige que tengamos hábitos todos los días para poder recordar lo que Él ha hecho, para que no lleguemos a ese punto de quejarnos, para que no lleguemos a ese punto de anhelar la esclavitud. O sea, es así de fuerte a veces. Anhelamos la esclavitud, anhelamos el desorden, ¿verdad? Y lo segundo era, ¿verdad? La edificación de la comunidad. Dios da estas fiestas, estos eventos, Dios da esos hábitos para edificar la comunidad. Yo sé que eso yo no se lo tengo que explicar a ustedes porque aquí estamos, ¿verdad? Un miércoles por la tarde, todas reunidas. Ustedes saben la importancia de tener un hermano o una hermana en Cristo, ¿verdad? Alguien que te ayude a ver lo que Dios ha hecho en tu vida, ¿verdad? Yo crecí, he estado en la misma iglesia toda mi vida y les puedo decir de experiencia propia que no hay nada mejor que tener una amiga que te diga, ¿viste dónde tú estabas el año pasado y mírate ahora? Mira cuánto Dios te ha ayudado hasta ahora. Mira cuánto Dios te ha salvado, cuánta oportunidad te ha dado, ¿verdad? Una amiga que se ponga contigo a orar, que se ponga contigo a adorar, a clamar, a ayudarte en esos momentos, ¿verdad? Esa es la importancia de la comunidad, ¿verdad? En la vida cristiana. Nosotros no lo hacemos sola. Nadie aquí lo hace solo, ¿verdad? La vida cristiana es una vida que tiene que tener comunidad. Dios nos manda a congregarnos, nos manda a tener esa unidad, ¿verdad? De tratarnos con amor y con cariño y de recordarnos unos a los otros todo lo que Dios ha hecho, ¿verdad? La tercera razón era el legado que Dios nos da, ¿verdad? Yo no tengo hijos todavía, pero yo he visto la importancia, ¿verdad?, de transmitir la bendición, de transmitir el evangelio de generación en generación. Mi abuela lo hizo con mis padres. Mis padres lo hacen conmigo. Yo quiero hacer eso con mis hijos. ¿Por qué? Porque si Dios nos ha bendecido de una manera tan grande, nos ha salvado y nos ha librado de la esclavitud, literalmente. No estamos hablando de no me gusta decir la esclavitud y pensar que es algo como que la gente lo dice a veces como que porque es esclavitud espiritual, como que no cuenta por nada, como que es algo que no tenemos que tomar en serio, pero la esclavitud espiritual nos afecta en nuestra vida física también. Estar esclavos a un pecado, esclavos a- al mundo, a la adicción, es algo serio. Eso verdaderamente estar muerto y vivo a la misma vez. Es horrible, ¿verdad? Dios nos ha librado de eso. Y la importancia de transmitir eso a la generación que viene es extremadamente importante para nuestro caminar en Dios. Yo no sé si ustedes saben esto, pero como les dije, la tradición judía es algo muy lindo. Ellos tienen muchas tradiciones lindas, ¿verdad? Y está escrito en Deuteronomio, si no lo voy a leer porque es muy largo, pero durante la Pascua, cuando ellos cenan juntos, hay tradiciones, ¿verdad? Mandadas por Dios a, a cantar la historia de Éxodo y lo que pasó en Egipto. Y el punto es que los niños se involucren. No es solamente para los padres o para las cabezas de la casa, pero el punto es que los niños se involucren en esa costumbre, ¿verdad? Entonces, el niño más joven de la familia tiene que preguntar 4 preguntas en ese tiempo, ¿verdad? En esa cena. Entonces, por ejemplo, casi siempre empieza con ¿por qué esta noche es diferente a las demás noches, verdad? Y de allí se abre la puerta para más preguntas, para más conversación, para cantar de la historia de una manera personal, no solamente
pensando en lo que pasó con nuestros ancestros, pero lo que nos pasa a nosotros, ¿verdad? Muchas familias están enseñadas a decir esta frase, dicen, esto es lo que el Señor hizo por mí cuando salí de Egipto. No lo que el Señor hizo por mi familia cuando salí de Egipto, cuando salieron de Egipto. No lo que Dios hizo por mis abuelos cuando salieron de Egipto. No lo que Dios hizo por mi nación cuando salimos de Egipto. Se acostumbran a decir, esto es lo que el Señor hizo por mí cuando salí de Egipto. ¿Por qué? Porque aunque ellos no estuvieran ahí físicamente, la historia es una herencia espiritual y cada generación tiene la responsabilidad de hacer la suya, de reconocer lo que Dios hace por nosotros hoy, ¿verdad? Y por eso hay tanta importancia en hablar, hablar a la juventud. Yo, como les digo, no tengo hijos, pero tengo una hermana que le llevo 5 años y no hay nada más importante para mí que ser de ejemplo para ella, de recordarle a ella de lo que hace Dios en nuestras vidas, para que ella se lo recuerde a otra persona, a sus hijos, a sus amigas, ¿verdad? Es extremadamente importante. Y la última razón, ¿verdad? Es que Dios, y es el tema de hoy, ¿verdad? De que Dios nos da las tradiciones, nos da las fiestas para preservar el ritmo de la vida. El tiempo es sagrado. Tenemos que verlo de esa manera. El tiempo es sagrado, es santo, no es para ser gastado. El tiempo no es solo un reloj en la pared o un calendario. El tiempo requiere un ritmo espiritual, ¿verdad? Es un patrón de trabajo, descanso, reflexión y adoración. Nos mantenemos en ese ritmo y es lo que nos da propósito a la vida verdaderamente. Si no, ¿de qué sirve, verdad? Un caos por todos lados, todo el tiempo trabajando, todo el tiempo en diferentes cosas y no darle orden a nuestra vida, no darle propósito a nuestro tiempo, no darle importancia y dedicar tiempo para estar con Dios, ¿verdad? Y esa es la importancia, ¿verdad? De la intencionalidad, de la consistencia en nuestra vida externa. Dios nos da esos hábitos, Dios nos da, o no es que nos da, nos exige que participemos en esas cosas, ¿verdad? De esos ritmos semanales, anuales, los diarios, porque quiere lo mejor para nosotros, no porque nos da una tarea que hacer simplemente por hacerla, pero para crecer nuestras vidas espirituales, para tener vidas felices, para no vivir ansiosos ni confundidos ni atemorizados, pero sino vivir en esa confianza, vivir en esa certeza de lo que yo sé lo que va a pasar, ¿verdad? Y eso es lo externo, pero también quería hablarles el ritmo espiritual interno, ¿verdad? Cuando hablamos del ritmo espiritual interno, estamos hablando del ritmo constante, ¿verdad? Centrado en Dios, donde nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestro carácter está establecido en nuestra relación con Él, ¿verdad? Estamos hablando de las reacciones, de las decisiones que tomamos al día a día. Y quiero ir rapidito a Isaías 26:3. Me dicen cuando lo tengan para leerlas todos juntos. ¿Sí? Ok. Dice, Isaías 26:3 dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Sí, persevera, porque en ti ha confiado. Dios nos exige a tener una vida enfocada en Él, centrada en Él. No por un egoísmo, ¿verdad? No porque piensa en mí, no es porque Dios quiere que nosotros estemos, no sé, volviéndonos locos por una cosa cualquiera, pero porque el estar enfocado en Él, el estar centrados en Él, nos da esa paz, ¿verdad? Dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento, ¿verdad? Estamos hablando de la mente, de lo espiritual, que Él
Él nos guarda en paz cuando nosotros estamos en Él. Pero eso yo sé que es más fácil decirlo que hacerlo, porque para muchas se nos hace extremadamente difícil enfocarnos, poner nuestro tiempo en Él. Pero es tan fácil perder el ritmo, perder el orden de las cosas. Y muchas veces caemos en ese desorden, caemos en ese caos, en esa inquietud, en el afán, ¿verdad?, de la vida. Y para muchas, la razón que eso pasa es porque vivimos en estos ciclos de crisis, ¿verdad? De que un momento las cosas están muy buenas y un momento las cosas están muy malas. Y vivimos en ese como roller coaster de la vida y es muy difícil, ¿verdad? Y entonces ay, mi madre, la palabra me cuesta decirla, nos familiarizamos con la disfunción, ¿verdad? Muchas de nosotras hacemos esto. Yo estoy hablando más de mí de que cualquiera, eso no crea que es por usted, pero para muchas hemos vivido tanto tiempo en esos entornos de conflictos, en esos ambientes de ansiedad y de miedo. Crecimos de esa manera, nos mantenemos de esa manera. A veces, desde la niñez, lidiamos con estar en esos ambientes de conflicto todo el tiempo, de peleo, de, esa ansiedad todo el tiempo, de ese miedo. um, y si no de la niñez, a veces muchas nos hemos acostumbrado a tener relaciones con personas que siempre hay conflicto, donde siempre hay un problema, donde se crea mucho trauma en la persona, ¿verdad? Y entonces nos programamos emocionalmente a siempre estar luchando, a siempre estar tratando de sobrevivir, a siempre sufrir. Es lo que hacemos del día a día. Y entonces, ¿qué pasa cuando Dios entra a nuestras vidas y quiere establecer una paz? Se siente raro, no se siente normal, porque estamos tan acostumbradas al caos en nuestra vida, estamos tan acostumbradas a la incertidumbre, a la ansiedad, el desorden, de que cuando llega la paz, se siente como medio sospechosa, como que en cualquier momento algo tiene que pasar. No podemos aceptar que las cosas están buenas en nuestras vidas. Es como esperando el próximo problema. Y para algunas tal vez no es tanto ese sentir como de sospecho, pero tal vez nos sentimos como aburridas. Yo no sé si ustedes se han sentido así, pero como que cuando todo está bien, la vida es medio aburrida. Cuando no hay problemas emocionales o no hay problemas financieros, no hay alguien con quien pelear, cuando estás en un ambiente de paz, se vuelve como que entonces nada va a pasar, aquí me quedo, no sé qué hacer. Entonces nos aburrimos con lo bueno y esa no es manera de vivir, ¿verdad? Y por eso muchas personas buscan el drama, buscan crear problemas. Ellos mismos, mi abuela antes decía algo muy cómico, decía, es que a veces nosotros nos pellizcamos para ponernos bravos. Y de verdad que eso es lo que muchos hacemos a veces. No hay nada para quejarnos. Vivimos vidas privilegiadas, aun cuando no tenemos nada, aun cuando no hay dinero en el banco, aun cuando no tenemos casa para vivir, aun cuando tenemos una relación inestable o lo que sea. No tenemos que quejarnos. Tenemos un Dios que está en control de todas las cosas, que provee cuando sea, que está ahí por nosotros emocionalmente y físicamente todo el tiempo, que nos apoya. Y aún así, como que nos pellizcamos para ver cómo nos podemos poner bravos. Encontramos qué hacer, cómo crear problemas, cómo crear drama. Si buscamos problemas donde no lo hay. No sé si les pasa a veces cuando a veces se crean esos problemas, tú sabes, en la iglesia o en los trabajos donde una compañera o un compañero pasa y uno dice, ay, ni hola me dijo. Pasó por al lado mío, ni hola me dijo. Uno no sabe si esa persona tenía mil cosas en la mente, si acababa de oír una noticia mala o si no te vio porque no tenía los lentes puestos. Yo cuando ando en la escuela ni los lentes me pongo, entonces no veo a nadie. Si me pasó una amiga por al lado, ni cuenta me di. ¿Y qué pensará ella? Que tal vez que yo tengo algo en contra de ella y nada, ¿verdad? Para nada. Pero vivimos en ese buscar problemas, buscar
tú sabes, lo malo en la situación. Creamos problemas donde no lo hay. Nos interponemos en nuestro propio camino y nos autodestruimos. No nos dejamos ser feliz. Arruinamos las oportunidades que Dios nos da de tener paz, de tener amor, de tener alegría. ¿Por qué? Porque la quietud y el gozo, la paz, se siente extraña. No es lo que nosotros estamos acostumbradas, no es lo que nosotros vimos en nuestra niñez o no es lo que nosotros experimentamos en nuestras relaciones. Entonces, cuando entramos a esa relación con Cristo y Él nos dice, no hay nada para preocuparte, todo está bien, no sabemos qué hacer con eso. Yo vi una mujer que decía que me encantó como ella lo puso, esa frase, dijo, yo sé qué hacer cuando viene la tormenta, es cuando hay paz que me preocupo. Muchas vivimos de esa manera, ¿verdad? Y les quiero decir, ¿verdad? Que lo más importante a veces es aprender a apreciar esa quietud, aprender a apreciar esos momentos de paz, aprender a amar ese aburrimiento a veces, amar lo aburrido, la vida sin caos, sin incidentes, ¿verdad? Porque desafortunadamente por nosotros, la vida trae problemas por sí sola. Nosotros no tenemos que causar un problema, no tenemos que buscarlos, no tenemos que buscar lo negativo. Eso sale por sí mismo. Eso se da naturalmente, ¿verdad? Sabemos que Dios mismo nos dice que vamos a experimentar problemas. No tenemos que causarlos, ya vienen por nosotros. Entonces tenemos que aprender a sentirnos seguros en ese ritmo de Dios, en esa quietud, ¿verdad? Quiero ir rapidito a Isaías a 30, el capítulo 30, versículo 15. Lo voy a leer rapidito. Dice, porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel, en descanso y en reposo seréis salvos. En quietud, en confianza, será vuestra fortaleza. Y no quisisteis. Es en esa quietud, es en esa calma, en esa paz, ¿verdad? Donde Dios nos encuentra. Y cuando nosotros dejamos que Dios marque ese ritmo, cuando nosotros dejamos que Dios sea el que impone esos momentos en nuestra vida, ¿verdad? El que um, crea los hábitos en nuestra vida, allí es donde vemos el fruto de su espíritu. Es lo que hablábamos en el principio, ¿verdad? De la misma manera en cual el ritmo convierte un sonido, ¿verdad? Un sonido que a veces molesta, puede convertirlo en música. El ritmo espiritual es lo que nos da estructura a nuestro carácter. Y el tiempo con Dios, el tiempo en la oración, el tiempo en adoración, es lo que forma ese deseo en nosotros de ser personas amorosas, personas estables, constantes, personas fieles y confiables, ¿verdad? Y a veces cuando vemos las personas que son muy inconsistentes en el carácter, que son um, inestables, no me gusta decirlo de esa manera porque no quiero decir que somos locas o nada así, pero cuando vemos esa inestabilidad en la vida, muchas veces es porque la persona no ha permitido de que Dios establezca su ritmo en su mundo, ¿verdad? No le ha dado a Dios ese tiempo o ese lugar para establecer su presencia. Y ahí es donde vemos las personas que un día están en el fuego del Espíritu, están predicando, orando, están en su cosa, lo vemos ahí luchando, lo que sea, y después la semana que viene están en depresión. Esos cambios de carácter, esos cambios drásticos, ¿verdad? Donde un momento estoy con Dios y el otro no lo encuentro por ningún lado. Es cuando vemos a esas personas que de repente son amables en frente de todo el mundo, en público son amables, pero en lo privado están amargados, ¿verdad? O las personas que son
amorosas, que son nice, que son pacientes con las amigas o con los amigos, pero odiosos y horribles e impacientes con sus enemigos, ¿verdad? Y ese tipo de persona, eso no es lo que enseña la Biblia. Eso no es lo que Dios quiere para nosotros. No es lo que Dios nos enseña a hacer. ¿Se imagina usted si Dios fuera un Dios que un día nos ama y que al próximo día no? ¿Dónde estaríamos nosotros? Si Dios basara sus acciones en cómo nosotros nos portamos o en nuestras actitudes. Y nosotros somos así muchas veces. No lo digo ni por ustedes, lo digo por mí misma, ¿verdad? Donde a veces tenemos amistades donde uno dice, pues si ella no me dice hola, pues yo tampoco le digo hola. O si ella me trata mal, entonces yo también la trato mal. O si ella no me quiere oír, pues yo no le digo nada, ¿verdad? Esa manera de responder, esa manera de actuar, no es lo que la Biblia enseña. Dios es el modelo perfecto de una persona que tiene un carácter constante. Con sus enemigos y con los hijos de él da el mismo sacrificio. Jesús murió no solamente por mí ni por las que estamos aquí, pero por los de afuera que hacen cosas horribles, por el hombre que mata a una familia, por la persona que roba, ¿verdad? Dios hace el mismo sacrificio por todos. ¿Por qué? Porque Él es una persona constante, igual con todas nosotras, ¿verdad? Y nosotros no deberíamos de ser personas inestables y cambiantes todo el tiempo. Deberíamos de aprender de ese modelo, ¿verdad? De consistencia, ¿verdad? De, um, uy, sí, de ser consistentes en nuestro carácter hacia las personas, ¿verdad? De la misma manera. No, no, no solamente reaccionar a cómo nos pasan las cosas, pero sino responder a lo que nos pasa, a las situaciones y a las personas. Um, Yo no sé cómo se dirá en español verdaderamente, pero hay una frase en inglés que se dice, every action has an equal and opposite reaction. ¿Qué significa eso? Que todo lo que yo hago es igual y contrario a lo que me hacen a mí. Entonces, si una persona me trata mal, yo también lo trato mal, ¿verdad? Toda reacción que yo tengo es Corresponde respuesta una reacción. sí, responde a una A reacción. todas. Nosotros no deberíamos de ser así. No deberíamos de ser reactivos, no deberíamos de reaccionar a lo que nos pasa, porque si la situación es mala, entonces yo estoy mal. O si la persona es mala, entonces yo también soy mala. Eso no es lo que enseña la Biblia. No deberíamos de reaccionar a las cosas, deberíamos de responder a las cosas. Si alguien viene a mí con ira, ¿verdad? Bravos o lo que sea, yo debería de responder con gracia, con amor, con compasión, ¿verdad? Si una persona viene o una situación es mala o me encuentro en algo donde no tengo salida, no debería de responder o reaccionar con tristeza o confusión, pero sino caminar y responder en esa certeza de que Dios está en control de las cosas, ¿verdad? Aprender a responder a la situación y no reaccionar a la situación, porque si reaccionamos todo el tiempo, dejamos que las cosas o las personas sean lo que nos Nos controlan a dirijan. nosotros. Ujú. ¿Y por qué las personas deberíamos de estar en control de nosotros? Nosotros estamos bajo el control de Dios, no de las personas. Amén. Y entonces es importante para nosotros crear esos hábitos, ¿verdad? Que contrarrestan los problemas. Si tú estás lidiando con un problema serio, en tu vida financiera, en tu vida familiar, en tus relaciones o lo que sea, en tu vida personal, en tus emociones, podemos establecer hábitos que contrarrestan esos problemas. Si todos los días, por ejemplo, les pongo un ejemplo, todos los días yo entro todas las mañanas a estar en mi teléfono. ¿Qué problema el mío? Yo no dejo ese teléfono. Soy adicta a mi teléfono. Todo el tiempo estoy en Instagram, estoy en TikTok, estoy en todo, porque para que ya no puedo parar. Entonces, si yo sé que todas las mañanas yo voy a ir a chequear los mensajes, a chequear lo que me entró, a chequear las medias sociales, ¿qué puedo hacer? Establecer un hábito que lo primero que yo hago por la mañana es orar, es comunicarme con Dios, tener un tiempo de oración donde hablo con Él, donde espero su guianza y donde espero su instrucción para el resto del día, ¿verdad? Después de ese tiempo, después puedo decidir qué es lo que voy a hacer, pero hasta que yo tenga una conversación con Dios en la mañana, no puedo seguir.
Entonces, ¿qué pasa? Empiezo a eliminar ese hábito de entrar al teléfono la primera cosa en la mañana y reemplazo eso con el hábito de siempre estar en conexión con Dios, ¿verdad? Esa es la única manera de hacerlo. Ese es el ritmo de la vida cristiana. Eso es lo que nosotros tenemos que vivir. No es lo que yo les diga o lo que yo traje hoy por mensaje. Es lo que la Biblia nos enseña. Es lo que Él ha establecido en nuestras vidas, ¿verdad? Esos hábitos de oración, de ser consistente en la compasión hacia las personas, de ser consistente en la obediencia hacia Dios. Qué difícil se nos hace a veces, ¿verdad? Ser obedientes hacia Dios. Pero si lo hacemos una vez, lo podemos hacer de vuelta. Porque la primera vez es difícil. La primera vez es difícil ir en contra de la carne, pero se vuelve, ¿qué? Un hábito en la vida, de hacer lo que Dios nos manda hacer. La primera vez tal vez la voz de Dios no la oí muy clara, pero la segunda sí la oí más, ¿verdad? Y la tercera ya yo voy con lo que Dios hace, voy en los pasos de él, en lo que Él ha puesto por mí, ¿verdad? Tenemos que elegir, ¿verdad? Seguirlo a Él. Tenemos que elegir hacer tiempo para Él, ¿verdad? Es difícil a veces, de verdad que no sé, yo sé que es más fácil decirlo que hacerlo, porque yo hoy les digo, hay que poner la vida en orden, hay que poner las emociones en orden, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, y la realidad es que no todas somos perfectas, ¿verdad? Y yo tampoco, y a veces me voy a equivocar, pero esa es la vida cristiana. La vida cristiana no se trata de ser perfectas o de hacer todo lo que Dios nos manda en todo momento, porque desafortunadamente somos humanos y nos vamos a confundir, nos vamos a equivocar. La vida cristiana se trata del esfuerzo, ¿verdad? De tener esos hábitos, de consistentemente estar en los caminos de Dios, de tratar de todo, ¿verdad? De lo más que podamos, de seguir lo que lo que nos dice, lo que Él nos instruye, ¿verdad? De, de, de aceptar lo que Dios nos manda. Es mucho como cuando empiezas a ir al gimnasio. Yo no voy al gimnasio. Yo les doy esta analogía, pero yo no voy al gimnasio, porque eso yo no lo puedo hacer. Pero como cuando uno va y empieza a ir al gimnasio, la primera vez que vas es horrible. Uno llega a la casa y te duelen los músculos y dices, ay, no puedo volver, qué cosa más horrible. Yo creo que me fregué la espalda, todo, ¿verdad? Y la próxima vez pones hasta excusa que no sé qué si quiero ir o si hoy tengo un poco de sueño, tal vez voy la semana que viene, ¿verdad? Pero ya cuando uno empieza a ir y se dedica a ir y dice, necesito ir, el primer día te duelen los músculos, pero el segundo día tal vez un poco menos. La segunda semana ya no te duelen. ¿Cuál es la diferencia, verdad? Que cuando uno ve el resultado, cuando me miro y digo, ay, siento más energía, estoy bien en mi salud, ya veo los músculos cuando hago esto, que nunca los he visto yo, pero bueno, no importa, ¿verdad? Pero me entienden, cuando uno ve el resultado, el fruto de su trabajo, es cuando no puedo parar de ir. Estoy ahí todos los días, todas las mañanas, a las 7 de la mañana en el gimnasio trabajando. ¿Por qué? Porque ya me acostumbré a esa vida, ¿verdad? Y, y, y ya no siento esos dolores del principio. Estoy en una rutina constante, tratando de ver cuántas más pesas puedo ponerle, ¿verdad? A la máquina, cuánto más puedo hacer, si puedo correr más tiempo, ¿verdad? Se vuelve un deseo de hacer más, porque ya sabemos que ese dolor del principio, del inicio, eso se va, ¿verdad? Y podemos ser felices en sentirnos saludables, en sentirnos con energía, en sentir ese... todas las personas que van al gimnasio dicen, ¿verdad? ¿Cómo es que se dice? La dopamina o lo que sea, lo que le entra al cuerpo, ¿verdad? Los químicos que te Adrenalina. entran. ¿Ah? Adrenalina. La adrenalina que uno siente cuando sale del gimnasio es algo increíble, ¿verdad? Yo no lo sé porque yo no voy, pero no importa, yo sé que eso es lo que dicen. Entonces, de la misma manera, en la vida cristiana, el principio es difícil, el establecer esos hábitos es difícil, el entrar en el ritmo del Señor es difícil cuando estamos fuera del ritmo, ¿verdad? Por ejemplo, yo no voy al gimnasio, pero sí bailo y me gusta bailar y me gusta danzar. Y yo sé que para las personas que tienen como mi pobre madre que la estoy viendo ahorita, que no tiene ritmo, ¿cómo cuesta encontrar ese ritmo? ¿Cómo cuesta empezar, verdad? Pero ya cuando uno empieza, te das cuenta de lo lindo que es estar en eso, ¿verdad? De poder experimentar la música, ¿verdad? No solamente
ver a las personas, ¿verdad? Por ejemplo, a veces vemos que como, como cristianos que en la iglesia vemos que hay una persona que todo el tiempo está predicando o ver a nuestros pastores o a nuestros líderes y los vemos y decimos, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo, cómo pueden tener tantas cosas pasando en su vida y todavía servir todos los domingos y todavía ser parte de tantos ministerios? Y vemos a esas personas y los admiramos, pero es difícil cuando uno está empezando porque no entiendes cómo hacen tiempo para hacerlo todo. Y no es que ellos son superhéroes o superhumanos o lo que sea, o porque ellos son especiales o porque Dios trata con ellos de manera especial. No es por eso, es porque han creado ese hábito y entonces ahora no solamente pueden ver la obra de Dios en las personas, pero experimentar eso en sus vidas, ¿verdad? Es oír la música, ser parte de eso. Es algo lindo y eso es la belleza de la vida cristiana, ¿verdad? Es poder entrar en ese ritmo de estar un- eh, en el espíritu del Señor, ¿verdad? Y sentir que uno fluye. Esa es la belleza de la vida cristiana. Y eso es lo que sentí que Dios me puso en el corazón, ¿verdad? Porque, como les dije en el principio, yo soy la primera a ser muy desordenada y muy distraída y siento ese como um, ese sonido en la cabeza, o ese llamar como a despertarme, a entrar en la rutina, a volver a establecer los hábitos que a veces se pierden y entrar en ese ritmo. Pero esa fue la prédica de hoy. Qué gusto, no sé si quieren decir algo, opinar o lo que sea. Bueno, pues Dios te pague, querida Lía, por esta bendita palabra que nos has regalado en este día de parte de Dios.